Yo soy Silvia Ruiz Velasco. Ajá. Yo estudié actuaría en la Facultad de Ciencias, después hice la maestría en Estadística e Investigación de Operaciones, se llamaba en ese entonces, aquí en el IMAS. Desde que llegué yo aquí al IMAS ya nunca más, bueno, volví a salir casi. Hice la maestría y después me fui a Inglaterra a hacer el doctorado. Hice el doctorado en Imperial College en Londres, en estadística, y regresé. Yo tuve mucha suerte, suerte que ustedes ya no van a tener. Esperemos que cambien las cosas otra vez, porque yo me fui con una beca de la UNAM. La UNAM me pagó por irme a hacer mi doctorado y después regresé y la UNAM tenía la obligación de contratarme. Las cosas eran muy diferentes en ese entonces. Entonces yo regresé a trabajar aquí en el IMAS. Aquí en el IMAS he sido jefa del Departamento de Probabilidad Estadística, secretaria académica, me involucré en la estadística, fui presidenta de la Asociación Mexicana de Estadística y bueno, otras cosas. Y ahora coordino el posgrado en Ciencias Matemáticas de toda la UNAM, no solo es estadística, sino todo. Pero bueno, el destino, yo, siempre las elecciones se han dado por mí, no he elegido yo qué es lo que quiero hacer casi siempre, ¿no? Entonces, yo empecé, bueno, me gustó la estadística en la Facultad de Ciencias cuando estaba yo estudiando actuaría, y alguien que conocía ahí en la Facultad de Ciencias me dijo: en el IMAS necesitan gente para que haga el servicio social en el Departamento de Probabilidad y Estadística. Entonces vine a hacer mi servicio social y entonces ahí fue donde empecé a hacer estadística. Con la persona que hacía yo mi servicio social me dijo: ¿por qué no te metes a la maestría? Entonces, como que yo nunca iba tomando las decisiones, se iban dando. Entonces hice la maestría en estadística, después me fui a hacer el doctorado y regresé. Y mucho de lo que yo he trabajado en estadística ha sido con gente que hace investigación en otras áreas. Entonces, un poco cuando Mónica me invitó a dar esta plática, yo dije, bueno, les voy a platicar en todo lo que la estadística puede hacer en investigación científica en general. Regresa, sí. Bueno, entonces más o menos les voy a decir qué es la estadística, qué es la investigación científica, y les voy a hablar de algunos ejemplos y dependiendo del tiempo vamos a hablar un poquito más, ¿no? Entonces a mí me gusta empezar con esta cita. Algún día el pensamiento estadístico será tan necesario como la habilidad de leer y escribir, ¿no? Cada quien promueve lo que hace, pero esa es la realidad. O sea, nos bombardean ahora de cosas que muchas veces no entendemos, y sobre todo en la época de las fake news, ¿no? Es muy importante realmente entender de lo que nos están hablando y saber qué es y lo que nos dice, ¿no? Entonces, bueno, un comercial para la estadística es ese, ¿no? Esta es la definición de estadística de la Real Academia Española, ¿no? Dice: ¿qué es la estadística? Es el estudio de los datos cuantitativos de la población, de los recursos naturales o industriales, del tráfico o de cualquier otra manifestación de las sociedades humanas. Es el conjunto de estos datos, o sea, todos los datos o un resumen de ellos es una estadística. Es una rama de la matemática, y eso es importante, que utiliza grandes conjuntos de datos numéricos, no necesariamente eso es cierto, para obtener inferencias basadas en el cálculo de las probabilidades. Sí es cierto, eso se hace con estadística, pero la estadística también es una ciencia. Y aunque yo les voy a platicar de la estadística con otras ciencias, la estadística en sí es una ciencia y también puedo hacer investigación en estadística. Ajá. Ahorita un poquito más adelante voy a decir algo. Bueno, esto es todo copiado de la Real Academia de la Ciencia. Entonces, como adjetivo es estadístico o estadística, perteneciente o relativo, o alguien como yo, ¿no? Una persona que se dedica a la estadística. Esta es una definición que a mí me gusta más. La estadística es una ciencia formal y una herramienta que estudia el uso y los análisis provenientes de una muestra representativa de datos. Y eso es, con esto, eso es lo importante, muestra representativa de datos. ¿A quién le pregunto? Es lo que me va, o los datos que yo tengo, es lo que me van a permitir hacer inferencia, y qué clase de inferencia. Ajá. O sea, si yo a ustedes les pregunto algo, lo más que puedo, no sé si todas vengan de la misma prepa o no, pero lo más que puedo decir es: estudiantes de prepa piensan esto.
Y aún así no tanto, porque ustedes no son una muestra representativa. Ustedes tuvieron el interés de venir, ya son una clase diferente. Ajá. Entonces, eso es una cosa que se hace mucho, no se toma, ay, siempre le apachurro es este de acá. Busca explicar las correlaciones y dependencias de un fenómeno físico o natural de ocurrencia en forma aleatoria, que es otra parte importante, o condicional. Sin embargo, la estadística es más que eso. Es la herramienta fundamental que permite llevar a cabo el proceso relacionado con la investigación científica. Y eso es muy importante. En general, en muchas ramas de la investigación científica, si la estadística no se hace bien, la investigación no va a ser válida. Ajá. La estadística es transversal a una amplia variedad de disciplinas. O sea, ¿qué quiere decir? Que la puedo usar desde la física hasta las ciencias sociales, desde las ciencias de la salud hasta el control de calidad. Se usa para la toma de decisiones, esto ya no es con investigación científica, pero pues también es muy importante, ¿no? Para toma de decisiones en el gobierno y demás. ¿Qué iba yo a decir? Y bueno, aquí vuelvo a enfatizar, y en sí misma también es una ciencia. Ajá. Tengo que avanzar y encontrar nuevos métodos y nuevas cosas para eso. Bueno, ahora, ¿qué es la investigación científica? Si yo pienso que investigar significa averiguar, indagar, buscar, la investigación científica se puede definir como una serie de etapas a través de las cuales se busca el conocimiento. Ajá. Mediante la aplicación de ciertos métodos y principios. Y esta parte de ciertos métodos, la estadística va a ser tremendamente importante. Ajá. El objetivo esencial de la investigación científica es la búsqueda y la producción de nuevos conocimientos. Entonces, aquí, por ejemplo, en la UNAM está la coordinación de la investigación científica. En la coordinación de la investigación científica están institutos como el IMAS o el Instituto de Matemáticas, ¿no? Pero está el Instituto de Física, el de Geografía, el de Geofísica, el de Química, de Biología. Ajá. Entonces, en cualquier parte de esos, la investigación científica lo que busca es producir nuevo conocimiento. También puede cubrir otros objetivos, entre los que se encuentra extender y desarrollar los conocimientos de un tema, algo que yo ya sé, llevarlo un poco más allá. Profundizar o precisar algo acerca de una tesis o argumentos científicos, llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en el diseño de una investigación, integrar teorías ya existentes, o sea, cosas que cada quien hizo por separado, darme cuenta que es parte de un todo. Ajá. Establecer principios generales para ofrecer solución a problemas prácticos y encontrar factores centrales que pueden ser factores protectores, factores de riesgo en relación a un problema. Entonces, todo eso es la investigación científica. En particular, yo he tenido un sesgo siempre con la investigación científica hacia medicina, pero como les dije, en particular estadística puede ser todo. Entonces, bueno, algunos ejemplos de eso. El ejemplo por excelencia, ¿no? El cáncer pulmonar. El cáncer pulmonar, hay todos los estudios que quieran que han demostrado que la probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón es casi 20 veces mayor en los fumadores que en los no fumadores, ¿no? Y en general, el fumar es un factor de riesgo para casi todos los cánceres, no solamente para el cáncer pulmonar. Bueno. Entonces, el cáncer pulmonar es como el ejemplo por excelencia. Ahora está completamente aceptado que es un factor de riesgo, es lo que en términos epidemiológicos se dice, es un factor de riesgo. Y entonces las cajetillas de cigarros, espero que ninguna de ustedes fume. Ninguna. ¿No? Bueno, las cajetillas de cigarros dicen, y yo antes tenía aquí en esta lámina un ejemplo de una Marlboro, que aquí en México dicen, fumar incrementa el riesgo de muchas cosas, ¿no? Bueno, esta cajetilla de cigarros es una cajetilla real, y cuando se hizo la normatividad de que tenían que tener esta parte de la leyenda que dijera que son peligrosos para la salud, aquí está en inglés, ¿no? El tabaco
daña a la salud seriamente. Entonces, en Inglaterra, esta es una cajetilla de cigarros que se vende y es los cigarros más vendidos ahora. Así es como funcionamos como seres humanos, ¿no? Entonces, en los estudios, digamos, del cáncer pulmonar han llegado a eso, han llegado a poder decir, o sea, primero, ¿cómo se hacen los estudios? Bueno, hay varias formas de hacer estudios, por ejemplo, en el cáncer pulmonar. Yo podría, cosa que no, realmente varias formas de hacer estudios en el cáncer pulmonar, yo podría tener dos grupos de individuos, unos que no fuman y otros que no fuman, y seguirlos a ver hasta cuándo desarrollan cáncer pulmonar, ¿no? Eso es lo que se llamaría prospectivo, pero eso es un poco complicado. Más bien en este caso se haría un estudio retrospectivo. Yo tengo un conjunto de personas que tienen cáncer pulmonar, un conjunto de personas que no tienen cáncer pulmonar, y entonces yo les pregunto cuánto tiempo han fumado, etcétera, 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 ¿no? Entonces es una rama en la que se ha hecho muchísima investigación y todo el mundo está de acuerdo en que efectivamente el fumar es un factor de riesgo. Entonces eso lleva a una política pública prácticamente mundial en donde pues no prohíben que se fume, pero hacen que lleve esta parte todas las cajetillas de cigarros. Ajá. Ahora, algo que hay que tener muy en cuenta es que los datos científicos rara vez van a conducir a una conclusión absoluta. Y este por eso es un buen ejemplo, porque no toda la gente que fuma se va a morir de cáncer pulmonar. Y hay algunos que nunca han fumado que también llegan a tener cáncer pulmonar. Por eso yo es que hablo que el fumar incrementa el riesgo de padecer cáncer pulmonar, pero no es un factor conclusivo y definitivo. Si ustedes tienen interés, hay un libro, aquí lo puse en inglés, pero existe su traducción en español, que se llama es la biografía del cáncer, es el subtítulo, y el libro se llama El cáncer, el emperador de todas las enfermedades, creo que lo pusieron en español. Y bueno, a lo mejor a ustedes no les parece tan interesante. A mí me pareció un libro muy, muy interesante porque habla de cómo se fue investigando cuáles eran los posibles factores de riesgo para diferentes cánceres, el cáncer cérvico-uterino, el cáncer de mama, esos son dos de los que más participan, y algunos otros, ¿no? Y entonces iban hablando ahí, yo les voy a decir por mi propio sesgo, porque me gustó, porque cada vez que a alguien se le ocurría que algo podría ser un factor de riesgo para un cáncer, aparecían estadísticos. Y entonces no sé si algunos de ustedes alguna vez hayan estudiado algo de estadística, pero nombres como Wilkinson o Shepard, o nombres que eran muy importantes, estadísticos que uno ha estudiado, estuvieron en todo el desarrollo de qué es lo que pasaba con el cáncer. Ajá. Entonces el libro supuestamente trata de la historia del cáncer, cómo se fueron desarrollando, pero realmente tiene un componente muy importante cuando uno lo ve como estadístico, porque es como para concluir que algo podría ser un factor de riesgo, hay que hacer un estudio bien hecho y que va a requerir de estadísticos. Entonces, si les interesa esa parte, este libro es un libro muy bonito. Les digo, existe la versión en español, pero bueno, no me puse a buscar una imagen para enseñárselas. Bueno, otro ejemplo, o el ejemplo quizá más antiguo de investigación científica, este lugar, Rockhampton Station, en Inglaterra, es un lugar en que en un principio se hace investigación agrícola, ahora se hace de otros lados, pero si alcanzan a leer, que yo creo que no, ¿qué? Que yo creo que no, bueno, a lo mejor sí, porque están tan chiquitas que deben de tener muy buenos ojos. Yo si estuviera ahí seguro que no alcanzaba a leer, pero habla del Broadbank Experiment y dice, este experimento que fue fundado de capacidad nacional en todo el Reino Unido, fue fundado por el fondo de Lois, o sea, los que nos daban el dinero, Lois Agricultural Trust, y esta organización, CRSA, Science Research Council, no me acuerdo qué es las dos veces, ha de ser Broadbank Science Research Council, para estudiar la producción de trigo continuamente y en rotación. Y ha estado
en desarrollo desde 1843. Ellos han seguido experimentando y siguen experimentando en cómo mejorar la producción de trigo desde 1843, ¿sí? Entonces es lo que dice, continúa su desarrollo. Bueno, esto es desde el punto de vista de agricultura. Sin embargo, el instituto fue fundado en 1843 para realizar esa investigación. Sin embargo, no encontraban nada concluyente. Probaban qué fertilizantes seguían para diferentes especies de trigo y no sé cuánto, y entonces decían que tenían conclusiones diferentes. Y no fue, fíjense cuánto tiempo después, hasta 1919, que la estación decidió contratar a un joven estadístico llamado Ronald Elmer Fisher. Yo no sé si alguna de ustedes haya o sepa algo de estadística, pero Fisher es el padre de la estadística moderna. Sir Ronald Fisher. Obviamente ya se murió, pero bueno, no fue hasta 1919 que lo contrataron para que tratara de entender qué es lo que estaba pasando, ¿no? ¿Qué estaba pasando ahí en eso? Y entonces, pues ellos unos análisis directos, digamos, tomó los datos y vio qué pasaba, cuando el trigo era mejor, cuando el trigo era peor, y lo que él vio es que la relación entre la lluvia y el crecimiento agrícola era más significativa que la relación entre el tipo de fertilizante y el crecimiento agrícola. O sea, si llueve, el trigo va a crecer independientemente de si yo le puse o no le puse, ¿no? Y si llueve cierta cantidad, porque si llueve muchísimo, tampoco, ¿no? O sea, la lluvia era lo que era más importante y más determinante para esta parte. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, eso es un factor que yo no puedo controlar. Y eso va a pasar en cualquier tipo de investigación que yo haga. Hay cosas que puedo controlar y hay cosas que no puedo controlar, ¿no? A lo mejor ahora, ya ven con eso que dicen que se pueden sembrar nubes y cosas por el estilo, ya estamos más cerca de poder controlarla, pero en ese entonces, no. Sin embargo, Fisher, siendo Fisher, se las ideó para diseñar un experimento en el que sí se podía ver, una vez que yo controlaba la lluvia, no controlaba la lluvia en que no caiga lluvia, sino controlaba el efecto de la lluvia en el crecimiento del trigo, cuánto influía el que pusiera un fertilizante u otro fertilizante y en qué especies de trigo, ¿no? Entonces, realmente eso fue muy importante. ¿No? Lo que quería saber eran los fertilizantes, nadie podría sustraer esa variable, pero Fisher se dio cuenta que sus efectos podrían ser separados, controlados, o si su experimento estaba bien diseñado. Bueno, antes de eso, este lugar en Inglaterra sigue siendo un lugar por excelencia que hace investigación en agricultura. Sin embargo, a partir de Fisher, tiene una parte que hace investigación en estadística y que no solo hace investigación en estadística para resolver sus problemas de agricultura, sino hace investigación en estadística per se, gente que desarrolla nuevos métodos estadísticos, gente que va haciendo crecer la estructura de la estadística, y grandes estadísticos han estado ahí, ¿no? En ese lugar. Bueno, un ejemplo de moda, ¿no? La estadística, y eso es algo muy importante, si ustedes en algún momento están pensando en sus carreras y en esta parte de aquí, pues ahora estamos en la época que seguramente todos ustedes han oído de ciencia de datos y de las grandes bases de datos y de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos muchos datos, no necesariamente porque los necesitemos. A veces sí, a veces no. En genética sí. Esto sí puede ser, pero bueno, ahorita, antes de que se me vaya la idea de los muchos datos y los pocos datos, a veces abusamos, ¿no? Yo me acuerdo, hace muchos años, cuando yo era chiquita, yo vine aquí a Limas a hacer mi servicio social, ya les había dicho, y trabajaba yo con alguien que tenía un centro de apoyo para la estadística a toda esa gente que hacía investigación científica en otros lugares de la UNAM. Y la primera gente con la que yo trabajé de fuera de la UNAM, que ustedes, yo espero que reconozcan un nombre, fue el doctor Sarucán, que es un ex rector de la UNAM. En ese entonces él no era rector de la UNAM, era un investigador en el Instituto de Ecología.
creo que ni el Instituto de Ecología ni existía, de haber sido en el de Biología, no me acuerdo. Y yo trabajé con él en un ejemplo que era de competencia de árboles. O sea, estaban viendo en un lugar qué era lo que impedía que los árboles crecieran o no crecieran. Y la idea era, pues todos los árboles que tenían alrededor, unos iban a crecer, otros no iban a crecer y demás, ¿no? Pero él me dijo algo que siempre se los repito a mis alumnos. Yo doy un curso que se llama análisis multivariado en el posgrado, que es muchas variables, ¿no? Él me dijo, ya que llegamos a la sierra en Michoacán, medimos todo, porque además ya que encontramos este arbolito y vamos a medir todo lo de este arbolito y todo lo de alrededor de este arbolito, si me falta algo, pues cómo vamos a regresar a otra vez a medir y etcétera, ¿no? En ese entonces. Ahí lo entiende uno, pero luego se ha sido también un vicio, pues si puedo medir, mido todo, ¿no? Entonces, ahora el gran desafío es precisamente en la ciencia de datos, las grandes bases de datos, porque no solo es el cómo manejar la base de datos, sino realmente buscar lo que es relevante. En genética empezamos a tener esas grandes bases de datos y efectivamente se trata de buscar lo que es relevante. Estos de aquí, en esta dirección, son genes y estos son reales, son datos reales. Estos son genes y estas son pacientes. Esto es, digamos, a posteriori. Ya se había pasado un tiempo de que todas estas personas habían tenido cáncer cervicouterino y estaban siendo tratadas en el Instituto Nacional de Cancerología. Estas que están aquí, que tienen números más chiquitos, que ahora sí yo creo que ni ustedes ni yo desde aquí alcanzo a ver los números, son las gentes que ya tuvieron otro evento, o sea, que ya estaban en remisión y regresaron a tener otro evento de cáncer. Y todos estos que tienen todavía los números grandes son los que no. Entonces, obviamente, esto lo que está aquí son cuánto se expresa un gene coloreado. ¿Sí? La luminosidad que refleja, eso también yo lo puedo tener en una matriz con muchos números. Y ya está un poco arreglado de alguna forma, porque esto pues seguiría, ¿no? Es enorme. Entonces, lo que se busca es, que ya desde aquí se puede ver, es ver si hay grupos de genes que estén asociados con el cáncer, con el cáncer cervicouterino, de tal forma de que vayan a ser más probable que regresen. Entonces, si yo no le digo a mi técnica estadística que tengo gente que ya regresó, que ya salió de remisión, que ya volvió a tener otro episodio, y gente que no, y le digo, quiero ver si estos datos presentan un grupo, si se fijan aquí, claramente, o sea, esto es una técnica que se llama análisis de conglomerados. Y entonces me dice, hay 3 grupos. Este grupo que son como, yo creo que los más sanos, y este grupo que a su mismo tiempo lo puedo dividir en 2. Y estas de aquí, con la excepción de esta que está aquí, que además si se fijan, la altura es donde se van juntando. Es la última que se junta. Estas de aquí, este subgrupito de aquí, son las personas que ya volvieron a tener cáncer. Y luego esta se juntó. Pero si se fijan, estos que son los genes que más se están expresando, pues están parecidos. Y luego estas de aquí, pues se parecen más a las que ya tuvieron un segundo episodio que a las que no han tenido, en base a esos genes. Entonces, yo tendría a lo mejor que estar mucho más consciente de tener a estas gentes que sean constantes en sus citas, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cosas que ahora se utilizan mucho y pueden servir. Bueno, un poco, ¿para qué la uso la estadística? Después de que unos ejemplos. Pues la estadística la voy a usar para todo en un estudio de investigación científica. Para ayudarme a plantear la hipótesis. ¿Qué quiere decir plantear la hipótesis? Plantear la hipótesis en términos matemáticos, estadísticos, para poder yo decir, lo que quiero es probar esto y ver si efectivamente, ¿no? Quiero probar que el fumar es un factor de riesgo para cáncer. Y entonces, ¿cómo lo hago? Pues lo planteo eso en términos estadísticos. Luego, ¿cómo diseño el estudio? Pues, ¿cómo diseño el estudio? Quiere decir, tengo que saber a quién voy a estudiar. Si es una cosa más social de preguntar, ¿a quién le voy a preguntar? ¿No?
¿A quién le voy a preguntar? Si es de echarle fertilizante a dónde y cómo voy a poner mis sembradíos. Les iba a poner otra foto de los sembradíos y ya no la puse, ¿no? Si es el del cáncer, bueno, pues voy a tener gente que ya tuvo cáncer, o sea, voy a hacer un estudio retrospectivo y voy a tratar de, eso es todo lo que es el diseño de estudios. Yo voy a tener que definir hasta dónde quiero llegar, ¿no? ¿Cuál va a ser mi población a la que quiero hacer inferencia? Recolección de datos. Bueno, pues ¿cómo voy a tomar los datos? ¿No? Ahorita esto, análisis de datos, pues debe estar ligada. O sea, yo voy a usar una técnica para analizar mis datos que tenga que ver con el estudio que diseñé. Yo diseñé un estudio ya pensando cómo iba a analizar mis datos. Entonces voy a analizar mis datos de acuerdo al diseño de estudio y de acuerdo a la hipótesis que quiero probar. Y después tengo que interpretar los resultados, ¿no? Porque uno como estadístico dice, pues el efecto resultó significativo, estadísticamente significativo. Bueno, ¿qué significa eso en términos reales, ¿no? Hace algunos años tuve una alumna que estudió el efecto de la contaminación en mortalidad, ¿no? Entonces, bueno, si uno se quedaba en el modelo, resultaba que el efecto de la contaminación era altamente significativo, incrementaba el riesgo de morirse porque subía la contaminación. Imagínense eso en el encabezado de un periódico, ¿no? Entonces, bueno, eso habría entonces que pasarlo a la realidad y realmente la incrementaba significativamente diferente de cero, pero en una persona en no me acuerdo qué periodo de tiempo, ¿no? Entonces, realmente, pues hay que ponerlo en contexto, ¿no? Esa es la parte de interpretar los resultados, no fake news. Bueno, las fuentes de información, los datos. En general, yo cuando quiero hacer algo, tengo tres fuentes de información, aunque la última de aquí, pues realmente caería de estos dos, ¿no? Los censos, nada más ahí les puse una lámina para que vean la riqueza que hay, son los censos de población y vivienda que uno puede ver en la página del INEGI. Entonces, la serie está desde el primer censo de 1895, perdón, hasta el último censo de 2010, ¿no? Entonces, si yo quisiera cualquier dato de toda la población, ahí está. Bueno, ¿qué es una muestra? Pues la muestra yo la obtengo con el objeto de inferir propiedades de toda una población. Ajá. Esta muestra debe representar esa población y tengo que seguir entonces una técnica de muestreo. Ajá. Y en estos casos, el tomar una muestra se supone que me va a llevar a hacer un estudio con menor costo y mayor rapidez porque solamente tengo un porcentaje de la población que tengo que estudiar. Ajá. El chiste, cuando te dice esa muestra representativa, pues tiene varias cosas. Tengo que yo tener bien delimitada quién es mi población a la que quiero hacer inferencia. Necesito tener un marco de mi población, o sea, un listado de todo mundo, y la parte para que sea representativa, tendría yo que hacer un esquema de muestreo aleatorio en donde yo sepa cuál es la probabilidad de cada individuo en mi población de estar en mi muestra. El esquema más fácil es un muestreo que se llama aleatorio simple. Entonces, cada uno de esos individuos tiene la misma probabilidad de estar en la muestra. Ajá. Saco un número aleatorio entre 1 y el número de mi población y entonces eso es un muestreo aleatorio simple. Pero hay unos más complejos y que de hecho hay una rama de la estadística que se llama muestreo complejo. Y lo complejo quiere decir que el esquema que lo hice, por ejemplo, muestreo primero, de hecho hizo la UNAM y alguien que se llama Patti Romero y yo de aquí de Limas participamos en esta parte en un estudio que hicieron en prepas. Entonces, ahí sí se les preguntó a todas las prepas y a todos los SHs, turno matutino, turno vespertino, pero después hubo la primera fase del muestreo son grupos y dentro de los grupos se muestran individuos. Entonces, no todos los alumnos tenían la misma probabilidad de estar en mi muestra, pero yo podía saber cuál era la probabilidad de que estuviera cada alumno en mi muestra, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Eso es muy importante en la estadística. Y bueno, aquí no sé cuánto más tiempo tenga, porque aquí me podría parar o podría seguir. Tú dime.
Bueno, ok. Entonces, porque aquí es como un paréntesis, ¿no? Esta seguramente, o algunas veces lo han oído, hay tres clases de mentiras. Ay, perdón. Hay tres clases de mentiras, las pequeñas, las grandes y la estadística. Ajá. Eso es una cita que algunas gentes se la atañan a Benjamin Disraeli y otros a Mark Twain, ¿no? Que es un escritor. La verdad es que yo creo que es de la otra parte. Y es cierto, ajá, y es cierto. Entonces, lo que sigue es un poco eso. Voy a ir rápido, ajá, en esta parte. Pero para contrarrestar esa, yo les enseño esta otra cita. Es fácil mentir con estadística, pero es difícil decir la verdad sin ella. Y de hecho, para mentir con estadística, hay que saber estadística. Hay un libro, si alguno alguna vez le interesa, que se llama How to Lie with Statistics. Ajá. Entonces, bueno, un poco esa parte es rápido, voy a irme en esta parte, que es lo último. El mal uso de la estadística puede ser intencional o no. ¿Qué quiere decir? Puede no ser intencional por desconocimiento, porque yo usé la técnica equivocada, porque yo usé el análisis equivocado, pero no tenía la intención de decir una mentira. O puede ser completamente intencional, ¿no? O sea, los datos falsos, el decir conclusiones que no son. Pero bueno, las causas es, muchas veces lo que pasa es que hay no respuesta. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que yo hice un esquema de muestreo, pero no me di cuenta que iba a haber una no respuesta. Ajá. Y a lo mejor esa no respuesta está enfocada a un subgrupo de mi muestra. Un sesgo en la respuesta. ¿Qué quiere decir? Bueno, cuando hay preguntas así como muy delicadas, la gente tiende a mentir, ¿no? Entonces, y hay esquemas, hay un esquema de muestreo, eso es muy interesante, que se llama respuesta aleatorizada. Hagan de cuenta, yo las voy a entrevistar delante de sus papás y les voy a preguntar, ¿te fuiste con tu novio ayer en la noche? ¿No? Entonces, si está la mamá o el papá ahí, pues todos van a decir no, ¿no? Pero entonces yo les enseño una tarjetita que esa es, la pregunta está en rojo y tiene abajo una pregunta en azul que dice, ¿te gusta el chocolate? Por decir algo. Ajá. Y por otro lado, tengo una urna con bolitas rojas y azules. Y entonces yo les digo, sin que yo vea y sin que nadie más vea, tú sacas la bolita y contestas la pregunta del color. Ajá. Entonces ahí me van a decir probablemente más cosas verdaderas. Pero lo que ustedes no saben en ese momento es que yo sé cuántas bolitas rojas y cuántas bolitas azules hay y yo sé la probabilidad de que me estén contestando la pregunta roja o la pregunta azul. Ajá. O sea, es cosas que se pueden hacer. El cuestionario, si yo quiero saber algo y les pregunto otra cosa, pues qué, ¿no? O la memoria, que es un poco en estos estudios retrospectivos, que yo los entrevisto ahora y les pregunto lo que hicieron hace 10 años, ¿no? Entonces ahí puede haber problemas, todos relacionados con el muestreo, todos los cuales se pueden corregir. Elección de la estadística, y aquí me fui un ejemplo así, muy, que es en términos generales o del modelo o lo que sea. Si alguien me dice, ¿cuánto ganan las gentes en tu país? Y yo tengo, supongan que esa es toda mi muestra. Entonces tengo Slim acá arriba y tengo a la mayoría de la gente acá abajo, ¿no? Entonces hay varias estadísticas y esto es muy simple. La media sería 5,700. Entonces yo digo, ay, sí, en promedio la gente en mi país gana 5,700. Pues no, ¿verdad? La mediana, que es el punto, o sea, si los ordeno de uno al último, de acuerdo a lo que ganan, la mediana es el que está en la mitad, pues sería 3,000. Pues bueno, un poco mejor. Pero la moda, que es lo que gana la mayor parte de la gente, sería 2,000, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy sencillo, pero bueno, depende de cómo yo elijo la estadística y el método que quiero usar. Omití la información. ¿Qué quiere decir que omití la información? Que no les digo a cuánta gente le pregunté. Que a lo mejor le pregunté a 2 gentes y yo de ahí estoy haciendo mi inferencia, ¿no? En este salón hay no sé qué. Ajá. Baja incidencia. Hay veces que hay algo que no sucede mucho, ¿no? Y entonces yo tengo que tener mucho cuidado porque puedo concluir que ese fenómeno no se está dando. Por decir algo, un ejemplo de ahora, que aunque ustedes ya están grandes, espero que ninguno de sus papás haya sido antivacunas para eso, ¿no? Pero con los antivacunas, entonces,
yo les pregunto, ¿los vacunaron? Y todo el mundo me dice que sí, pero sin embargo, si hubiera antivacunas en mi salón del kinder, pues a lo mejor me van a contagiar niños cuando les dé sarampión o algo, ¿no? El nivel de significancia, que yo no digo eso es significativo, ¿a qué nivel? Que eso, bueno, es un poco más complicado, o yo doy un valor puntual, pero no le doy de un parámetro, ya sea porque ajusté un modelo o lo que sea, pero no hablo de cuánto se desvía. O el truco más común, yo cambio la escala en las gráficas. Ajá. Distorsionar las gráficas, que son las estadísticas. Cambio el rango de graficar, entonces no grafico todo el recorrido de mi observación, sino nomás un pedazo. Ajá. Hago el eje de las X no proporcional al eje de las Y. Cambio el origen. El rango lo puse 2 veces. O hago barritas o pies y no es proporcional el área a lo que es la realidad. Nada más les puse aquí un ejemplo. Estos son los mismos datos. Ajá. Es la estatura contra el peso y esa raya roja no sé por qué aparece ahí, pero son exactamente los mismos datos, nada más que aquí están graficados con el origen del 0 y aquí están graficados con el origen de 59 kilos y 1.6 metros de estatura. No, la estatura está de 59, sí. No están al revés las etiquetas, ese es el. No, sí, sí, está bien. No, están al revés. Si esta es la estatura y este es el peso. Ajá. Entonces, si ustedes ven esta y esta ven esta, se ve mucho, muy diferente, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. O otro ejemplo muy rápidamente, cuando yo digo, ahí está, híjole, no es que va a ser mucho más frío el viernes, ¿sí? No es cierto, ¿no? Simple y sencillamente, pues vean la escala que utilicé ahí, ¿no? Y eso lo vemos todo el tiempo. Otras formas de que yo puedo hacer trampa o equivocarme intencional o no, no digo a qué población deseo hacer inferencia y estudio una población diferente, comparo contra un grupo que no debía de haber comparado. Ajá. Tengo otras cosas que no medí, por ejemplo, en el ejemplo de cáncer. Si yo nada más me fijo en fumar, pues sí, fumar es un factor de riesgo para cáncer, pero también es la edad, ¿no? La probabilidad de que yo desarrolle cáncer con cada año de vida se va incrementando. El género, afortunadamente, no sé, eso soy muy feo, va a decir, afortunadamente los hombres tienen más riesgo. Pero es una realidad, ¿no? O sea, hay otras cosas que yo no tomo en cuenta, la temperatura, en el caso del ejemplo de Fisher, ¿no? El primero que hizo, correlación versus casualidad o una asociación causal. Y para terminar, nada más les voy a enseñar ese ejemplo, ¿no? Hay una página que me busca todas las asociaciones causales con una variable, no me acuerdo el nombre de la página ahorita, que la leyera, pero de esa página pueden encontrar cosas como esta. La relación entre cigüeñas y nacimientos. Pues las cigüeñas traen a los bebés, ¿no? Ahí está. Ahí está, porque sí, ¿no? Entonces, si le buscas, como dicen por ahí, si le buscas, encuentras, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y siempre tengo que pensar en el modelo que estoy haciendo, viendo que todo lo que estoy suponiendo sea adecuado y fijarme en el rango de predicción. Y esto es lo último que voy a decir. Ustedes ni habían nacido, pero a lo mejor han oído del Challenger cuando explotó. Ajá, ¿sí? Ese fue un problema por no hacerle caso a un estadístico. O sea, sí salió un poco, ese día hacía mucho frío, ese día que lo enviaron. Ajá. Y entonces tenían un modelo, porque obviamente el cohete no había salido a esa parte del espacio. Ajá. Tenían un modelo y los estadísticos decían, es que hace tanto frío que no sabemos si eso lo va a existir, porque ese valor de la temperatura está más afuera de lo que nosotros consideramos es el rango adecuado de predicción. Si les hubieran hecho caso a los estadísticos, no hubiera explotado. Y